tal, Enio? Buenas noches. Buenas noches a Bien, todos. Alberto, Rick Monk, ¿cómo Alberto. estás? Bien, bien, Entonces, bien. Bueno, Rudy López. ujú. Mientras que Rudy, va ¿cómo estás, entrando, Rudy? mientras Buenas que noches, va ¿cómo entrando está? Rudy, Saludos. ¿cómo está? Buenas noches. Ah, ¿Qué tal? ¿cómo le va? Qué gusto, qué gusto. Por los que no me conocen, soy Rudy López, resido en Carolina del Norte, Estados Unidos. Ajá, Soy de la 21 promoción. de la Estoy 21. aquí Promoción. desde el 68. Ajá. Ese ha Allá, sido. está bien, está Tu bien. técnico ha sido Pepe Lucho Villavicencio. Sí, pero sí, de otra sección era, de otra Ajá. sección. No, él era tu técnico, pues, como que de otra. Te digo, Gracias no por lo ese quería. nombre. Rudy, tú eres de la 21. De la 21, sí. De la 21 es el hermano de un tío mío, el hermano de mi suegra es de la 21. Se llama Rafael Plasencia Álvarez. Ajá, Rafael Plasencia, sí. Es tío de mi esposa. No, qué bien. Los saludas. Hola, Víctor, No te preocupes, te doy tus saludos. ¿estás listo? ¿Cómo es Ahí el está, mundo? ahora sí, ¿eh? Ah, ya, ya. Ahora sí, pareces presidente, Luchito. Ahí está el presidente, el presidente de la Se disfrazó, selección. se disfrazó. Ya. Claro. Saludos para Luis nuestro Herrera. hermano de Luis 21, Herrera Luis Romero. Herrera le saluda. ¿Cómo está? Sí. Ok. La 39. Bueno, ahorita va a entrar Víctor, pero antes de empezar, justamente quería comunicarles lo que estamos pensando hacer para la semana del reencuentro, ¿no? En realidad, es toda una semana de celebraciones, ¿no? El día central es el día sábado 29, y va a haber una ceremonia sencilla, como estaba diciendo Lucho, pero significativa, con un programa que va a incluir, obviamente, una develación de placa, ofrendas florales, bueno, himno del colegio, himno nacional, palabras del director, palabras del presidente de la asociación, y también, y después de eso va a ser una transmisión en vivo que vamos a tener a través de la plataforma, a través de Facebook Live, ¿no? Pero también hemos pedido a las promociones que puedan presentar un video del desfile, un video de archivo, obviamente, donde puedan, si quieren, poder nombrar a todos los integrantes de la promoción. O sea, simplemente agarran una imagen de archivo, sea del reencuentro anterior o del 2016, etcétera, etcétera. Hacen ese video y sobre ese video montan el audio. Me lo pueden enviar. Entonces la idea es, después de terminar la ceremonia formal en vivo, se va a programar el desfile virtual de las promociones. Esa es una idea. La otra idea es que personalmente cada uno, si se siente cómodo en hacerlo, puede grabarse por Zoom o en su celular, mandando un saludo a la promoción Bodas de Plata, a la promoción Bodas de Oro, al colegio, si desean, ¿no? Ese es Manda un otro saludo a Luchito, ¿no? también. La Al otra opción presidente. sería que de repente, Con sentimiento, por favor. ¿Ah? claro, si de repente pues te chupas, no quieres salir en el video, puedes mandar un audio también con 3 fotografías o 4, y ese audio lo publicamos. Si quieres contar una anécdota, si quieres hacer tributo a alguien que ha fallecido de tu promoción, si quieres recordar algo bonito de tu promoción, entonces todo ese contenido lo vamos a emitir a través de las redes sociales durante toda la semana, ¿no? Entonces, les pedimos a quienes, bueno, que se pongan las pilas con su promoción. Sé que la 38 ya está avanzando algo, no sé, las otras promociones. La 35 también me ha dicho que va a presentar. Hay otras también, no me han confirmado todas, pero 35, está sería ahí. bueno que estén presentes el día central y que Están obviamente haciendo algo. saludos, porque eso lo pueden hacer desde cualquier lugar, ¿no? Así que Claro. eso de plano quería avisarles, ¿no? Entonces, el tema es de interactividad, ya sabemos que estamos en otro escenario y obviamente queremos aprovechar al máximo, ¿no? No nos debe limitar porque el sentimiento que tenemos todos es el mismo y debemos conservarlo más bien. Entonces, dicho esto, vamos a empezar de una vez con el webinar, con doceavo webinar, ¿no? Y para esta oportunidad, voy a contar con las palabras del presidente de la asociación que se encuentra entre nosotros, Luis Herrera Romero, para que nos presente a nuestro hermano Víctor Estacio, ¿no? Para la charla directamente. Adelante, Luis. Sí, gracias, Juan. Saludos a todos los hermanos ensepraínos. Bueno, sobre todo,
siempre uno se siente orgulloso de presentar a una persona notable y que representa los valores y el buen nombre que el Colegio Militar brinda a la sociedad. Un notario público de Lima, que es la garantía social de las actividades comerciales que una persona realiza ante la sociedad, es una persona principalmente que cuida y que muestra valores. Y en este sentido, nuestro hermano Víctor Hugo es representante digno de la 47 y de la comunidad de Ciupradeira. Yo quiero agradecer su presencia en este webinar, ¿no? Su apoyo a la comunidad, porque eso es lo que buscamos a través de estas actividades. Brindar herramientas para que los asociados y la comunidad de Ciupradeira en general, día a día, adquiera la trascendencia y siga fortaleciendo la trascendencia que nosotros como comunidad y como colegio tenemos en la sociedad peruana. Muchas gracias, Víctor Hugo, un gran abrazo, gracias por tu apoyo. Sí, continuamos con tu webinar. Saludos. Buenas noches, señor presidente. Disculpen. Antes de poder empezar, les cuento más o menos cómo se realizan los webinars, ¿no? En este momento va a entrar Víctor a hacer su ponencia, ¿no? Va a tener un tiempo determinado el que él crea conveniente. Luego de eso vamos a tener oportunidad para hacer preguntas. En este momento voy a mutear a todos para que obviamente él pueda hablar y se pueda escuchar todo claro y haya un orden en esto y que sea disfrutable para todos. ¿Ok? Así que voy a silenciar a todos en este momento. Y te pido, por favor, Víctor, puedas desmutearte y empezar con tu exposición. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, saludar nuevamente la bienvenida del presidente, el señor Luis Herrera, como miembro de la Asociación León Ciupradeira. Realmente para mí es un honor y un verdadero placer escuchar palabras tan elogiosas por parte de él. Nosotros lo que hemos hecho siempre es mantener pues vivos los principios de disciplina, moralidad y trabajo, con lo cual hemos creado una trayectoria que nos ha permitido pues llegar al ejercicio del notariado y así poder dar fe de diferentes actos y contratos que se celebran entre las partes y aportar también a la sociedad con nuestro trabajo y con nuestra profesión. En ese sentido, nuevamente agradecer las palabras de bienvenida, agradecer a todos su participación. Y bueno, acá básicamente lo que vamos a comentar será un tema referido a la constitución y la formalización de las empresas, básicamente tomando en cuenta la realidad y la coyuntura que vivimos, en donde nos hemos visto obligados a utilizar herramientas tecnológicas y digitales que poco a poco se están implementando, no solamente en las notarías, sino también en registros públicos, y que nos va a permitir pues tener un panorama un poco más amplio sobre cómo podemos nosotros formalizar las empresas. Si me permiten, y me lo permite también el moderador, quisiera compartir pantalla para, con ustedes, mostrarles algunas imágenes que he preparado para este webinar, y así quizás hacer un poco más ilustrativo la exposición. Adelante, Víctor. Un momento. Te he dado la... Listo, te agradezco. Sí. Ok. Bueno, en primer lugar, yo creo que un poco recogiendo estas sabias palabras que muchos nosotros escuchamos de nuestro querido profesor Blacks con profunda mística institucional, ¿no? Quiero yo compartir antes esta ponencia para rendir un homenaje a todos nuestros hermanos de las diferentes promociones que lastimosamente por esta pandemia mundial ya no nos acompañan físicamente, pero que sabemos que están en nuestros corazones y nuestras mentes. Y en ese sentido, quisiera, por favor, que podamos compartir un minuto de silencio en memoria de todos los hermanos caídos y en especial en mi promoción, en memoria del comandante Lucho Flores, que también, si bien es cierto, no tuvo el problema del coronavirus, sin embargo, pues murió en acción justamente combatiendo también esta plaga. Un minuto de silencio, por favor.
Muchas gracias. Bueno, en la actualidad, como comentábamos, en el caso de Perú, de América Latina y en general en todo el mundo, estamos inmersos ya en una realidad que, si bien es cierto, veníamos avanzando, en la actualidad se hace mucho más imperante, ¿no? Que es de los nuevos retos que nos presenta esta nueva normalidad, no solamente en el quehacer diario, sino también básicamente en el quehacer empresarial, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una imagen, ¿no?, que un poco nos grafica de manera coloquial cómo la tecnología básicamente está entrando cada vez más en nuestras vidas y obviamente pues también en el ejercicio de las diferentes empresas y comercios. Esta realidad de poder entrar ya a un mundo tecnológico, un mundo del Internet 4.0, obviamente nos brinda herramientas que nos permiten, por un lado, tener una seguridad respecto a lo que vendría a ser la salud pública, evitando así aglomeraciones, por ejemplo, en notarías, aglomeraciones en registros públicos, en municipalidades, en los bancos, para poder, por ejemplo, aportar pues, el capital a una empresa que quiero constituir, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora vivimos un mundo tecnológico, quizás no hemos estado nosotros preparados para esto, ¿no? Nos ha agarrado de un momento a otro, desde el día 16 de marzo, nuestras vidas han cambiado y seguirán cambiando. Y en ese sentido, el derecho, ¿no?, justamente tiene que también recoger esta realidad y ponernos pues un poco en la vanguardia. Ya desde el punto de vista tecnológico, en el área notarial y en el área registral, se han venido efectuando avances que se vienen ejecutando en la realidad y que nos permite simplemente seguir evolucionando en este quehacer de la tecnología. Entonces, hay que tomar en cuenta esto porque es una herramienta importante cuando uno quiere emprender o simplemente innovar, ¿no?, la función empresarial que estaba desarrollando, y además también considerar de que la legislación que hemos tenido o que tenemos en la actualidad es una legislación que obviamente no ha tomado en cuenta al momento de crearse en los diferentes plenos, en los congresos que corresponden, no han tenido en cuenta la situación de una pandemia. Entonces, esta situación de la pandemia no solamente nos ha agarrado muy mal parados desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista del gobierno, sino también desde el punto de vista de la legislación. Entonces, hay vacíos, muchos vacíos que hemos encontrado, porque las leyes no se han puesto en los supuestos de qué hacer si es que encontramos o estamos frente a una pandemia en la cual nuestro derecho de tránsito se ve restringido, por ejemplo. Entonces, esa circunstancia de que la legislación no ha considerado situaciones de pandemia y el avance de la tecnología nos obliga un poco a pensar de que tenemos que estar un poco a la vanguardia de estos avances tecnológicos, pero también tenemos que ser un poco pacientes. Pacientes porque las instituciones están en pleno proceso de transformación y a veces nosotros, y lo podemos evidenciar en el día a día en los oficios notariales y lo que compartimos no solamente en diversos eventos académicos con notarios de Perú, sino también de América Latina y de todo el mundo, que justamente esto a veces desborda un poco la tranquilidad de la población, porque justamente estamos en una situación caótica, en donde la economía está sufriendo cada vez más, en donde el sector privado ya está tocando a veces piso, ¿no? Y en donde se espera que quizás a fin de año o inicio del próximo año el sector público también entre en una crisis por la falta de recaudación que pueda haber. Entonces, estos avances tecnológicos, como podemos ver también en algunos eventos, no son del todo en la actualidad correctos o perfectos, ¿no? Incluso también en los eventos que podemos tener a través del Zoom, a más de uno le habrá pasado que se ha colgado, de que el internet no funciona, y lo mismo ocurre también en los procedimientos legales de constituciones de empresa a nivel registral o a nivel notarial también. Entonces, estas circunstancias de estos nuevos retos nos obliga también a ser un poco más cautos, a ser un poco más pacientes, además de tener pues obviamente la obligación de ir conociendo un poco más de estos nuevos temas. Siempre es importante cuando una persona quiere emprender un nuevo negocio, un nuevo comercio o cambiar de giro, que es lo que está ocurriendo bastante en esta época, conocer un poco cuál es el marco legal. Es decir, si yo voy a querer ser empresario, tengo que conocer de otra manera, de manera muy general, cuáles son las normas que regulan justamente el ámbito empresarial. Y así tenemos en primer lugar la Ley General de Sociedades, que es una norma que nos permite verificar el desarrollo básicamente de todas las empresas privadas que se constituyen en el país
Y además tenemos la ley de la empresa individual de responsabilidad limitada, que como su propio nombre indica, es una empresa individual en donde solamente hay un socio y que también tiene una regulación particular. Estas dos normas son las normas básicas para yo poder encontrar alguna respuesta, por ejemplo, si quiero yo aumentar un socio, si quiero transferir mis acciones a otra persona, si quisiera modificar el objeto de la empresa, si quisiera designar nuevo gerente, etcétera, etcétera, etcétera. En estas normas uno puede encontrar, ¿no? Obviamente la lectura quizás de una ley para alguien que no es abogado puede ser un poco tedioso, pero uno puede básicamente tener una noción general. Yo creo que todo empresario responsable, todo emprendedor, ¿no?, que quisiera tener un mayor éxito, puede ir revisando estas normas, y ahora también con el avance de la tecnología vamos a encontrar pues infinidad de videos que nos pueden explicar un poco cómo funciona cada uno de estos aspectos. Otro elemento importante que consideramos es la ley de notariado, el reglamento de sociedades, los registros públicos y algunas normas de simplificación que los diferentes gobiernos han estado emitiendo a efectos de dar algunas facilidades para el sector empresarial, porque uno de los temas importantes que tenemos en el país es poder reconocer que vivimos en un mundo de informalidad. Vivimos un mundo en donde el grado de informalidad, que es casi el 70% o más, y que ha sido justamente el fundamento, sustento desde el inicio de la pandemia por parte del presidente de la República, que viene a ser un obstáculo para que podamos nosotros tener pues una economía que pueda reflotar de manera normal, aplicando diferentes teorías, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta como emprendedores, y lo vemos todos los días también, de que existe a veces un motivo principal para generar una empresa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿para qué quiero yo constituir una empresa? A veces hay gente que va a las oficinas, bueno, quizás no está no en esta realidad, quizás en una realidad normal o una normalidad antes del 16 de marzo, antes del COVID, de que mucha gente quería a veces hacer empresa, pero no sabía realmente qué cosa quería hacer. Lo principal de una empresa es generar un fin lucrativo, es decir, es ganar. Las empresas se crean para ganar. Y eso es un fin válido, es un fin totalmente lícito. Nadie nos puede cuestionar que yo quiera con una empresa obtener pues algún tipo de lucro, algún tipo de beneficio, alguna ganancia económica, alguna ganancia patrimonial, porque esa es su finalidad. Y esta finalidad va a permitir que nosotros podamos formalizar la economía. Muchas personas, y acá un poco corrijo a nuestro presentador, yo soy notario en la ciudad de Huaraz, soy de Lima, pero bueno, desarrollo la función en la ciudad de Huaraz, y tenemos muchos clientes, ¿no?, que ahora se han acercado y nos piden el asesoramiento para formalizar las empresas. ¿Por qué? Porque, como comentábamos, uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad es el alto índice de informalidad. Y lo curioso es de que estas empresas informales que han venido trabajando más o menos bien, que han tenido cierto capital, etcétera, han sufrido justamente estas consecuencias de la informalidad con estos programas sociales en la actualidad que han buscado la reactivación económica, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, al tema del Reactiva Perú. Más allá de cuestionar los temas políticos o no sobre ¿cómo podríamos llamarlo?, la efectividad de este programa de Reactiva Perú y los programas también de reactivación de la pequeña y microempresa, de las pymes, que también tiene un programa aparte, más allá de cuestionar un poco la cuestión política, vamos al tema práctico. Si estas empresas hubieran sido formales, habiendo tenido toda la posibilidad de serlo, hubieran entrado a alguno de estos programas. Muchas de estas empresas informales no han entrado a estos beneficios del Estado justamente por eso, porque eran informales. Entonces creo yo que ya es momento de lo que es empresarios podamos ser un poco más serios, ¿no?, al momento de querer justamente buscar este fin ilícito, que es un fin lucrativo en la sociedad, generar una reactivación económica, no solamente de mi sector, sino también aportar con eso para que la reactivación general de la economía en el país pueda justamente llegar a todos los peruanos. Y en ese sentido, pues, yo creo que hay que hacer un mea culpa, ¿no?, por haber quizás mantenido tanto tiempo una informalidad empresarial, con tantas herramientas que hay en la actualidad y que han existido también anteriormente, y que quizás no han permitido que podamos nosotros gozar de algunos beneficios, ¿no?, que se han podido brindar, como les digo, bien o mal, no queremos entrar en un tema político, pero que se han presentado, como ha ocurrido también en otros países, y de las cuales no han podido acceder, ¿no? No han podido acceder por justamente no tener una empresa
formalizada, no solamente inscrita en registros públicos, sino quizás una empresa formalizada desde el punto de vista de, por ejemplo, tener una persona natural con negocio, con un RIES inscrito en la SUNAT, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa reflexión nos tiene que quedar, ¿no? Para justamente, si queremos hacer empresa, ver los beneficios que van a haber y que yo le voy a comentar de la formalización, que obviamente como un país pues sudamericano, latinoamericano, ¿no? Uno puede pensar que hay muchas trabas para poder formalizar, es muy burocrático, es muy costoso. Y ahora nos vamos a dar cuenta que realmente que no. Quizás lo que nos falta es un poco más de conocimiento, un poco más de averiguar por internet las facilidades que pueden haber y de esa forma formalizarnos nosotros y formalizar la reactivación que tanto buscamos, ¿ya? Esta formalización, tener una empresa formal, nos va a permitir una cosa muy importante, como es el acceso al crédito, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el acceso a programas de reactivación económica del gobierno. Entonces, si yo tengo una empresa que está funcionando bien, que está inscrita, que cumple con sus obligaciones laborales, con sus obligaciones tributales, con sus obligaciones contractuales, que no está Infogor, etc., esta empresa califica para poder obtener un crédito. ¿Y para qué me sirve un crédito? Un crédito, si bien es cierto, y se cuestiona también en esta coyuntura los intereses que pueden haber, pero, por ejemplo, cuando uno compara los intereses que te puede brindar una caja de ahorro y crédito, sin mencionar nombre, a diferencia de un banco, las tasas son muy diferentes. Los bancos te ofrecen una tasa menor, a diferencia de las cajas. Quizás las cajas te pueden dar un crédito con menos requisitos, ¿no? Pero obviamente los intereses son más altos. Entonces, si la idea es de que yo pueda obtener ganancia, lo que obviamente voy a buscar en la empresa es disminuir costos, disminuir gastos. Entonces, tener una empresa formalizada me permitirá a mí como empresa acceder quizás a un crédito con una tasa más atractiva y de esa forma yo poder reflotar o, por ejemplo, ahora entrar a otros rubros que quizás mi empresa no ha tenido. Es muy común, por ejemplo, ahora que veamos restaurantes que ya no son restaurantes, sino que son, por ejemplo, farmacias, que son bodegas, ¿no? Que venden productos de primera necesidad, que venden mascarillas, etcétera, etcétera. Y esto lo vemos muy seguido, ¿no? No solamente en las realidades de provincia, sino también en Lima también. Y hay que considerar justamente que para eso a veces uno tiene que tener una pequeña inversión, no necesariamente el ahorro que puede haber más en estas circunstancias. Esta formalización también nos permite apoyar al ámbito laboral, de hacer de que tengamos trabajadores en planilla, con su seguro social, ¿no? Con sus beneficios. Y ahora hay que tomar en cuenta que según los regímenes tributarios, según cuánto yo puedo facturar al año, yo puedo entrar pues a un régimen especial tributario de pequeña empresa, puedo entrar a un régimen especial tributario de microempresa. Esto obviamente no es una charla de derecho tributario, pero ¿cuál es el beneficio? De que yo puedo tener trabajadores en planilla, ¿no? Pagarles el 8% del seguro que por ley me corresponde como empleador, pero quizás en función a mis ingresos, los beneficios que te da es que, por ejemplo, las personas solamente tengan derecho a, en el caso de pequeñas empresas, a solamente 15 días de vacaciones, con lo cual quizás mis gastos como empresa no se van a ver tan perjudicadas, ¿no? Si fuera una pequeña empresa, los beneficios de gratificaciones y CTS van a ser la mitad. Obviamente estamos hablando desde el punto de vista empresarial. Ya obviamente el trabajador tendrá que analizar si es que desea ingresar a trabajar a una empresa que está en un régimen general o una empresa que está en un régimen PYME. Porque justamente lo que el Estado regula, lo que las normas regulan, son beneficios laborales diferentes. Lo importante en todos los casos es que podamos, mediante la formalización de la empresa, también aportar a la formalización laboral y obviamente pues generar una clase trabajadora formal con los derechos que les corresponden según el régimen de cada empresa, ¿no? Esto ya viene hace tiempo funcionando en el país y a veces los empresarios no lo conocen, a veces piensan de que incorporar pues a un trabajador es muy costoso, lo que hay que pagar en todos los casos vacaciones, gratificaciones, pero eso va a depender de cómo están los ingresos justamente de una empresa, ¿no? Y los montos son bastante elevados, ¿no? Me imagino que acá, posterior quizás evento, los amigos de la asociación puedan invitar a una persona más ducha en el tema para que pueda quizás explicarnos estos beneficios tributarios. Y todo esto obviamente nos genera un desarrollo de país, ¿no? Una consolidación de la nación desde el punto de vista empresarial que permitirá al Estado pues, generar programas sociales, etcétera, etcétera.
Todo esto, creo yo, tiene que desarrollarse desde una ética empresarial. Cuando hablamos del fin lucrativo, estamos hablando de que uno ejerce una actividad lícita, contrata trabajadores a los cuales les paga una planilla según su régimen tributario, pero obviamente la finalidad es que todos ganemos, ¿no? Que se generen ganancias. Pero cuando tenemos empresas que nunca generan ganancias, sino generan pérdidas, entonces esa empresa no tiene una finalidad, se está desnaturalizando la figura de la empresa. Así, casos como estos lo hemos visto pues con todos los casos de corrupción, con los casos de Odebrecht, y yo creo que dentro de esta mística que comentábamos al principio, de una ética principal de un ensopradino que se basa en disciplina, moralidad de trabajo, puede funcionar muy bien. ¿No? No solamente somos líderes en los campos en los que estamos, sino también tenemos que ser líderes sociales de tipo empresarial y tratar pues de nosotros estar en el cumplimiento de las normas, y yo les aseguro, lo he visto, lo veo todos los días, cuando una persona, un empresario, cumple la normatividad que le corresponde, obviamente pues el negocio crece. Estamos en una coyuntura muy diferente, de sobrevivencia básicamente, pero creo que estas líneas, estas generalidades que explicamos pueden ayudar, y en todo caso quizás me he atrevido a compartirlo con ustedes. Una de las preguntas clásicas que uno recibe en los oficios cuando alguien quiere constituir una empresa es ¿qué tipo de empresa quiere constituir? Hay mucha gente que dice, a ver señor, yo me quiero dedicar, no sé, supongamos, yo estoy en una zona más o menos minera, hay muchos ingenieros, hay muchos topógrafos que han trabajado en mina, que ya terminaron, por ejemplo, de trabajar ahí y quieren poner sus empresas, ¿no? Entonces dice, yo quiero poner una empresa de topografía. Yo, por ejemplo, veo ahora también en las páginas, en las redes sociales de la asociación, que hay por ahí un compañero que está sacando estos mamelucos, ¿no? Camuflados, con el nombre de tu promoción, con tu membrete, ¿no? No estoy haciendo publicidad, simplemente menciono algo general. Hay gente también que ha vendido mascarillas con el logo del colegio, de la promoción, ¿no? Para épocas de reencuentro siempre vemos que venden algunos artículos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, ¿cuál es el tipo jurídico de empresa que a mí más me conviene? ¿No? ¿O cuál me corresponde? Es la primera pregunta. ¿Qué me corresponde? Si yo quiero hacer una bodega, si yo quiero hacer una empresa de servicios, de fumigación, por ejemplo, que ahora está de moda, ¿no? Etcétera. En realidad, tanto la Ley General de Sociedades, que habíamos hablado al principio, como la Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, no nos establece un régimen cerrado. Un régimen cerrado en la que se diga, a ver, la ley de la empresa individual funciona para este tipo de servicio, No, no hay un número clauso, como decimos en el derecho, un número cerrado de tipo de empresa. Es más, no la hay. Esto es un tema abierto. Yo puedo tener una constructora que pueda celebrar contratos con el Estado de algunas licitaciones, ganar millones de soles, y puedo hacer una IRL sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, la legislación nos establece dos tipos de empresas. La empresa individual y lo que llamamos la empresa asociativa. La empresa asociativa, porque tiene que haber un mínimo de 2 socios, y la legislación sí establece un máximo, ¿no? Por ejemplo, en una sociedad anónima cerrada, que es muy común en la práctica, de máximo de 20 socios, ¿no? En la práctica va a depender mucho de cómo yo quiera desarrollar mis finanzas. Si yo me asocio con una persona, puede ser que esa persona sea el inversor, y yo que tenga la idea del negocio. Entonces podemos conjugar los dos y crear justamente una empresa, ¿no? Puede haber también casos en los cuales hay empresas familiares, ¿no? Del padre, de la madre. Ahora con esta nueva coyuntura, mucha gente está optando, por ejemplo, por las empresas individuales de responsabilidad limitada, las EIRL, porque quizás pues tiene una pequeña inversión, quizás por ahí recibió un pequeño pago, algún beneficio de la empresa que quizás lo ha liquidado, ¿no? Y ve un poco peligroso tratar de asociarse con otra persona. Eso va a depender de cada uno. Pero en el caso de Perú, la legislación es una legislación abierta. No existe un modelo específico para un tipo de negocio concreto. Lo que sí puede haber quizás es un capital, en algunos casos, ¿no? El capital de la empresa que un poco más adelante vamos a explicar. Entonces, esta primera idea va a depender de si tenemos la intención de uno solo hacer la empresa, y se recomienda obviamente una empresa individual de responsabilidad limitada, y si, por ejemplo, en la práctica se ve que lo que se busca más es comercializar productos, ¿ya? Como puede ser restaurantes, farmacias, bodegas, elementos de bioseguridad, etcétera, etcétera, normalmente se estila una sociedad anónima cerrada, ¿no?
Ya cuando se busca más un tema de servicio, por ejemplo, se juntan abogados, se juntan ingenieros, etcétera, tiende por una sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿no? Lo que quizás en la práctica podemos ver, pero no existe una norma que nos diga que tiene que ser una o la otra, ¿ok? Entonces, cuando uno quiere escoger el tipo de empresa, básicamente tendrá que determinar qué es lo que realmente quiere hacer y puede optar por cualquiera de estas, ¿ok? Por cualquiera de estas. Lo que básicamente en la práctica uno tiene que darse cuenta es que la empresa que uno forme tiene que darle toda la formalidad, no solamente en la constitución, en la notaría, en los registros públicos, sino también con el RUC. Con el RUC ya está activado. Entonces hay que hacer declaraciones mensuales también, ¿no? Por más que uno no genere ingresos o algo, son obligaciones tributarias que uno tiene que tener. Entonces hay que tomar en cuenta que quizás asociarme pueda ser más conveniente en algún caso si es que, por ejemplo, yo sigo trabajando para una empresa o sigo trabajando para el Estado, pero además ya necesito otro ingreso, porque la coyuntura me obliga un poco a esto, ¿no? Entonces yo puedo armar una empresa quizás con otra persona y dedicarme igual a mi tema profesional, ¿no? Entonces soy socio de la empresa y la empresa se manejará a través de un gerente, una persona de confianza, obviamente, a la cual le estamos dando la gestión, o quizás uno de los socios puede ser. ¿Ok? Entonces este es más o menos una introducción sobre el tipo de empresas que regulan nuestra legislación. Luego hay algunos requisitos generales para la formalización. Uno de ellos es escoger la denominación o la razón social, que es el nombre de la empresa. Ojo que es el nombre de la empresa desde el punto de vista legal o jurídico. Es el nombre de la empresa que está en la escritura pública de constitución y que luego va a los registros públicos y que va a la SUNAT. Muy diferente es el nombre comercial. El nombre comercial es como yo quiero que la empresa sea conocida socialmente. En la práctica, normalmente son casi similares, ¿no? Pero si hablamos ya quizás de empresas mucho más grandes, de sociedades anónimas que tienen infinidad de socios, como por ejemplo, no sé, menciono la Coca-Cola. La Coca-Cola no es la Coca-Cola S.A., obviamente el nombre es totalmente distinto. Eso simplemente es un nombre comercial. Y este nombre comercial, que no es obligatorio que todas las empresas lo tengan, se inscribe pues en el INDECOPI, en el registro de marcas, y tiene otra regulación especial. Entonces se recomienda en algunos casos, si es que por ejemplo el negocio va muy bien, ¿no? Y estamos en un país en donde todo se copia, en donde todo se imita, en donde quizás estas innovaciones de giros, de negocios, al final terminan siendo copiados, podemos nosotros resguardar quizás por lo menos el nombre de la empresa ante Indecopi haciendo el registro de la marca, que es muy diferente a la denominación o razón social. Lo que se recomienda en este caso es que nosotros hagamos previamente una reserva de nombre. Es obligatorio, es una recomendación, porque imagínense ustedes, ya en los registros públicos a nivel nacional, existe una infinidad de empresas que se han registrado, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, registrar la empresa La Perlita EIRL o La Perlita SAC, yo me imagino que ya estará registrada y será pues algún sobrino que sea el socio o dueño de la empresa, ¿no? Eso es lo más lógico. Entonces, la práctica se recomienda hacer una reserva de nombre para no incurrir en mayores gastos, en mayores tiempos de tener que hacer escrituras aclaratorias, ¿no? Y esto es un costo, tiene de 20 soles en registros públicos y cualquier persona lo puede hacer en línea. Luego vamos a tratar de ver esto en la práctica. Otro elemento importante, además del nombre de la empresa, es el objeto, el giro del negocio. ¿A qué se va a dedicar? Y como comentábamos hace un momento, en nuestro país, a diferencia de otras legislaciones como en Argentina, tenemos una amplia variedad de poder escoger nosotros el giro del negocio. Entonces siempre se recomienda a veces a las personas que puedan incorporar todo lo que pueda estar relacionado al negocio para luego no estar haciendo modificaciones de estatuto, aumentando nuevos objetos e incurriendo nuevamente en otros gastos y en otros tiempos. Por ejemplo, si yo quiero dedicarme ahora al rubro de lo que vendría a ser restaurantes, ¿no? Para hacer comida, despacho en delivery, ¿no? Entonces, no solamente pondré como objeto restaurantes y servicio de delivery. Podré también, quizás por ahí, si yo estoy en una zona de provincia, tengo una chacra, tema quizás de cultivo también de justamente estos insumos, ¿no? Puedo dedicarme quizás a la ganadería, puedo dedicarme quizás a la elaboración de cartones, justamente, o tenopor, para este tema de dónde voy a colocar el producto. Y si quiero, puedo dedicarme también al rubro de farmacia, al rubro de útiles, a diferentes rubros. Es muy abierto. Entonces, en la práctica se recomienda
que en función al perfil de los socios, al perfil del empresario, pueda también incorporar, ¿no?, todos los objetos que puedan quizás en algún momento determinado efectuar. Ahora puedo yo pensar en crear un restaurante, quizás no funciona bien, para no tener que constituir otra empresa, lo que puedo hacer es, ya en esta empresa, poner los otros rubros, ¿no? Ferretería, servicios de turismo, quizás cuando se reabra, etcétera, etcétera. Entonces, es muy abierto el abanico y yo en lo particular recomiendo que las personas puedan incorporar todos los objetos que puedan ser posibles que en un futuro de corto tiempo o mediano tiempo puedan desarrollar. Luego, otro elemento que tenemos que considerar es el capital social. ¿Qué es el capital social? El capital social vendría a ser la carta de presentación de la empresa frente a la sociedad empresarial, ¿no?, al Estado también, de justamente el soporte de responsabilidad de la empresa frente a terceros. ¿Ok? Entonces, el capital es decir cuánta plata tengo yo en la billetera de la empresa. Y en función a esto, dependiendo del giro o tipo de negocio, yo podré tener cierto respaldo. Como mencionábamos hace un momento, si yo quiero hacer contrataciones con el Estado a veces pide determinado capital mínimo de empresa. ¿Ok? Entonces, si yo no quiero hacer eso, contratar con el Estado, no importa que yo pueda tener 500 soles de capital, 1000 soles de capital, 50 soles de capital, por eso no hay ningún inconveniente. Quizás para efectos de crédito, posterior y créditos ante entidades bancarias, sí quizás el banco dirá, oye, ¿cuál es el respaldo de la empresa, no? ¿Cuánto tienes de capital? No solamente de activos, ¿no?, que son otros elementos contables, sino de capital de la empresa. ¿Ok? Y ese capital además tiene otro elemento que es justamente el que define la responsabilidad. Cuando hablábamos de las empresas, y les mencioné hace un momento, las empresas más comunes, porque hay una infinidad de tipos de empresas regulados en la legislación, escogíamos básicamente empresas de tipo responsabilidad limitada. ¿Qué significa esto? La responsabilidad limitada significa de que si la empresa tuviera deudas con diferentes acreedores, quienes van a responder por esas deudas será la empresa con su capital. El capital del socio no se va a tocar. Si yo tengo una casa, yo tengo un vehículo, yo tengo artículos personales de determinado valor, obras, relojes antiguos, etcétera, etcétera, esos bienes personales no van a responder por las deudas de la empresa porque estoy entrando yo a una empresa con responsabilidad limitada. ¿A qué se limita esa responsabilidad? Al capital de la empresa. ¿Ok? Entonces va a depender en la práctica quiénes vayan a contratar con ustedes y ahí donde van a evaluar quizás el capital. ¿Listo? Pero en la práctica se puede constituir, no hay un monto mínimo, ¿no?, de capital social, y tenemos dos tipos de capitales que uno puede constituir. Capital en bienes dinerarios, es decir, en dinero, en moneda, o capital en bienes no dinerarios. ¿Qué es capital en bienes dinerarios? Yo voy al banco antes de constituir la empresa y abro una cuenta de empresa por constituir. Y ahí yo coloco el dinero que quiero que sea el capital. 500 soles, 1000 soles, 50.000 soles, 100.000 soles, etc. Esa es una forma. Y la otra forma, que creo se usa en el 99% de los casos, es el de bienes no dinerarios. Es decir, yo tengo una silla, yo tengo un escritorio, yo tengo una computadora, y esto lo voy a aportar yo a la empresa. Entonces hago una relación, yo mismo valorizo en función al valor de mercado, y así saco mi capital. ¿Ok? Esto es, como le digo, en la práctica, lo más común. Hay mucha gente que a veces dice, quiero poner una empresa de transporte, ¿no? Quiero hacer delivery y tengo 4 motos, quiero incorporarlas a la empresa. En principio no es necesario meterle a la empresa para hacer el servicio, ¿no? Al contrario, yo creo que primero sería ver cómo va el negocio para quizás incorporar los activos, aumentar el capital y crecer. Pero desde un principio, quizás aventurarse a aportar un bien no dinerario, que puede ser un vehículo, o más aún una casa. Hay mucha gente que quiere incorporar su casa como parte del capital. Yo creo que sería un riesgo, ¿no? Tendríamos que evaluar. Es una recomendación de lo que uno ve en la práctica. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si la empresa no funciona y ya la moto, el auto, la camioneta, el camión o el inmueble, el edificio está a nombre de la empresa? Entonces yo voy a tener, si quiero recuperar esa propiedad, que hacer una reducción de capital y ver en la legislación en cuál de las modalidades puedo calzar.
¿no? Entonces quizás no es recomendable, a veces hay muchas personas, a veces los jóvenes son muy entusiastas, ¿no? Y quieren pues aportar todo lo que puedan. No es necesario que tengamos un capital muy alto para iniciar una empresa, salvo los casos en los que sí se requiere, como habíamos mencionado. Pero si no es ese supuesto, ¿no? Lo recomendable es que pueda tener quizás una relación de bienes dinerarios, ¿no? Pues básico, lo necesario para poder iniciar. Otro tema importante es lo que vendría a ser la administración de la empresa. ¿Quién lo va a administrar? Entonces, además de los socios, que son los dueños de la empresa, la ley establece que puede haber, y eso será elección del tipo de empresa que uno quiere escoger, un directorio, una gerencia general y hasta una subgerencia. Lo más común es que toda empresa tenga un gerente general. Y lo más común también es que ese gerente general sea uno de los socios. ¿Ok? Entonces, uno tiene que tomar en cuenta a quién va a designar como gerente, si va a ser uno de los socios o va a ser un tercero, ¿no? En la práctica, normalmente son uno de los socios. Otro elemento importante es el domicilio, ¿no? El domicilio de la empresa hay que señalarla, porque en función al domicilio vamos a establecer en el futuro, en el desarrollo de la vida de la empresa, algunas formalidades, ¿no? Que quizás no vamos a comentarla acá. Si, por ejemplo, yo quiero, no sé, aumentar el capital de la empresa, tendré que cumplir, ¿no? Con hacer algunas publicaciones, ¿no? De este tema, y para esto, pues, si estoy domiciliado en Lima, tengo que hacer publicación en El Peruano, y además en otro diario de circulación nacional. Si estoy en provincia, solamente en un diario local, y esto quizás en la práctica implica algunos costos o algunos tiempos, ¿no? Hay que colocar el domicilio, creo yo, en donde se van a desarrollar las principales actividades de la empresa. Y para efectos de lo que vendría a ser las constituciones virtuales, es importante que contemos con un correo electrónico. El correo electrónico nos va a permitir tener la comunicación con notaría, la comunicación con los registros públicos, a efectos de yo poder tener mi empresa ya constituida. ¿Okay? Entonces, una vez que yo tenga estos elementos ya definidos, ya establecidos, paso a hacer la constitución en línea propiamente dicho. Y para eso se inicia la constitución en línea en los registros públicos. Ahora, acá quisiera que recordemos un poco, antes de este sistema digital que tenemos, cómo se hacían las constituciones normalmente, ¿no? Yo iba a la notaría, yo recibía la asistencia, ¿no? Legal, jurídica, hacía mi reserva de nombre, ¿no? Establecía o definía mis objetos, establecía el capital, y después de estas consultas regresaba nuevamente a la notaría, y en la notaría ya firmaba la escritura pública. Yo mismo me llevaba quizás el parte notarial a los registros públicos, pagaba los derechos registrales y ahí tenía que esperar pues, el proceso de 7 o 10 días para obtener la inscripción registral. Tenía que sacar la copia literal de la partida, irme a la SUNAT y en la SUNAT inscribirme en el RUT. Eso es como que el ciclo de la formalización. Notaría, registros públicos y la SUNAT. ¿Ok? Ahora, con las constituciones en línea, se están obviando mucho estos pasos. No es que todo se constituye en línea, porque a nivel notarial todavía no tenemos la escritura pública electrónica, que ya lo tiene Brasil a raíz de la pandemia y que en España recién está más o menos innovando. En el caso de nosotros hay proyectos, tenemos la legislación, pero obviamente hay temas que pulir. No lo tenemos todavía. Pero sí podemos empezar este procedimiento y hacer justamente que este ciclo de la documentación, notaría, registros públicos y SUNAT, simplemente se simplifique a la esfera de notaría. Entonces, solamente tendré que ir una vez incluso a la notaría y yo ya voy a tener mi escritura pública, mi inscripción de registros públicos e incluso voy a tener el RUT de la empresa. Todo este proceso se ha como que unido desde el punto de vista virtual o digital y se inicia justamente con la página web de los registros públicos. Si ustedes ingresan a www.sunar.gov.pe, bueno, a partir de mañana se ha incorporado esto a la plataforma del Estado. Ahora todos, si ustedes se dan cuenta, todos los ministerios empiezan por www.gobierno Perú, ¿no? Y ahí se comienzan a ir a cada una de los ministerios. Sunar acaba de entrar, va a entrar a partir de mañana a esta misma lógica. Pero uno puede entrar a Sunar por el Google, ¿no? Superintendencia Nacional de Registros Públicos, y va a encontrar esta página, y en esta página vamos a encontrar el SIT-Sunar, ¿ok? El SIT-Sunar, que justamente tiene esa figura que está abajo, y que a uno le va a permitir ingresar a esta plataforma y comenzar a ver, digamos, las constituciones en línea. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ingresar a esta plataforma, va a
acá tiene unos formularios, tiene los formatos, tiene los tipos de empresa, va a llenar su DNI, va a llenar su nombre, va a colocar el objeto, va a colocar además también lo que vendría a ser los bienes que va a incorporar, y simplemente este sistema, una vez que se llene, le va a ustedes también le va a dar una relación de las notarías por zonas, y ustedes se van a comunicar, ¿no? En este caso, los gastos notariales igual siguen siendo los mismos, ¿sí? Cada notaría tiene su propio tarifario. Vivimos en un país desde hace muchos años en donde ya no existe un arancel notarial y los gastos notariales va a depender, como dicen las normas, según nuestro sistema económico del país, en función pues, a lo que establezca cada notaría, según pues, el sistema de economía de libre mercado, ¿no? Entonces, por oferta y demanda, cada notaría tiene su propio tarifario en particular. Uno puede tener el acceso a través del SIC-SUNAR, que estamos viendo, a los teléfonos para poder comunicarse y preguntar cuándo le puede costar una constitución de una empresa, ¿no? Para poder ustedes elegir, ¿no? El tipo de notaría con la cual quieran hacer. El que esté más cerca a su domicilio, etcétera, etcétera. Porque como les digo, tienen que obligatoriamente ir a firmar la escritura pública. Nada más, ¿no? Incluso ahora las notarías han establecido canales de atenciones virtuales a través de plataformas Zoom como la que estamos viendo, a través de videollamadas, a través del teléfono, a través de Google Meets o de otras plataformas en las cuales no se busca que el usuario cuando busque la asesoría no vaya físicamente a la notaría, sino que simplemente pueda ir ya coordinando todos los elementos para que simplemente la gente tenga una cita y vaya a firmar. Nada más. Y el notario ya se encarga de mandar a registros públicos, y el registro público se encarga de mandar a la SUNAT, y cuando ustedes le entreguen su anotación de inscripción, van a tener la empresa constituida, y además le van a asignar el RUC. Ojo, que cuando le asignen el RUC, este RUC no está habilitado, simplemente se designa. Ya ustedes entrarán a la plataforma virtual de la SUNAT, hay un link donde dice activación del RUC. Y es un paso en realidad muy sencillo, ¿no? Esto lo hacemos todos los días, por eso le digo, es muy sencillo, y simplemente van a colocar sus claves, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, para entrar al SIC-SUNAR hay que recordar que debemos nosotros tener ya los requisitos listos, ¿no? Ya haber definido el nombre, el objeto, el capital, la reserva de nombre es opcional, ¿no? Tenemos que elegir a la notaría, y bueno, tenemos que crear acá el usuario, ¿no? Y obviamente pagar derechos notariales y registrales a la firma de la escritura normalmente. Ahorita quería ingresar a la plataforma del SIC-SUNAR para poder quizás seguir los pasos. En realidad no es muy complicado, sí es un poco trabajoso por la información que hay que llenar, pero ya me quedé sin voluntarios, ¿no? Ya tengo a todos los asistentes que me han prestado su DNI para poder llenar esta información y en realidad, como le digo, no es algo complicado, sino es algo un poco trabajoso, tedioso. Yo lo que les recomiendo a ustedes es dos cosas en estos temas, ¿no? Si ya trabajan con alguna notaría, bueno, coordinar con ellos, que le brinden el asesoramiento, porque a veces en la práctica vemos que los usuarios se emocionan, llenan la información, pero hay ciertas formalidades, ciertas cositas que hacen que el registro público diga, acá hay una observación. Típico caso, por ejemplo, son el caso de los objetos. Si bien es cierto, yo puedo dedicarme a cualquier rubro de negocio, yo tengo que colocar específicamente el rubro. Cuando yo digo, por ejemplo, venta de artículos de ferretería y otros, simplemente esa palabrita otros le da una generalidad que según la legislación registral no está permitida y por eso le van a observar. Eso obviamente a veces el usuario no lo conoce. Si yo, por ejemplo, voy a incorporar como un bien del capital una computadora, a veces hay gente que le pone computadora Lacto marca Lenovo, pero el registrador le va a pedir además un número de serie. Y como no está el número de serie, le van a observar. Entonces son cositas, ¿no? Son detallitos que a veces el usuario comúnmente no lo conoce y que a veces los notarios cuando trabajamos lo que nos envían a través del SIC-SUNAR no podemos modificar. Entonces ya sabemos que eso va a llegar a una observación y a veces el usuario, como siempre, el peruano quiere las cosas para ayer, ¿no? Y esto va a demorar. Entonces yo recomiendo que, bueno, que hable con la notaría, etc. Esa es una opción. Otra segunda opción que estamos viendo en la actualidad es que el Ministerio de la Producción ha desarrollado incluso en esta pandemia convenios con la Junta de Decanos de los Colegios Notarios del Perú, y así tenemos, por ejemplo, empresas que se están constituyendo a un costo social de 50 soles, ¿no? Entonces, por eso le decía al principio, 50 soles, que es lo que la gente cuestionaba, los gastos, es más, solamente 50 soles de gastos totales, porque gastos registrales están exonerados, no se pagan.
En los registros públicos normalmente uno paga 3 soles por cada 1.000 de capital. Este convenio que hecho produce con registros públicos, con los notarios, no con todos en realidad, con una lista de notarios, el mismo ministerio le va a indicar dónde según su localidad, ¿ok? Les permite exonerar de los gastos registrales si es que el capital no excede de 3 UITs, que son 12.900 soles. O sea, si yo tengo un capital de la empresa de 1.000, 2.000 soles, no voy a pagar gastos registrales. Está exonerado. Incluso, si yo me comunico con Produce, ya ustedes tendrán que entrar a la página del Ministerio de la Producción, ver el tema de quién es la persona encargada, ahí le van a dar la información. El mismo encargado le dice que no se preocupe, incluso ellos los orientan para ingresar al SIC-SUNAR, le van a pedir sus datos nada más, y le van a decir, ok, este es el número de notaría, comuníquese para que tal día vaya a firmar. ¿Ok? Si el capital pasa de los 12.900 soles, o tengo más de 2 socios, que es el requisito de esta escritura pública social, que los notarios están aportando a esta pandemia, ¿no? También hay convenios con los notarios por montos que no son tan elevados, de 200, 300 soles, quizás para empresas que tengan particularidades en relación al objeto, a los gerentes, porque estas empresas que están en el SIC-SUNAR, con los formularios que están en el SIC, implican de que tengamos plantillas muy básicas, muy, muy básicas. Entonces, si yo quiero abrir un negocio y ser formal, simplemente me costará 50 soles y tendré lo básico. Pero si yo quiero tener algo quizás mucho más elaborado, si yo quiero, por ejemplo, hacer plataformas digitales, en donde quizás los socios sean los ingenieros, pero también tengo que establecer algunos fundamentos, o perdón, algunas especificaciones, como por ejemplo, el gerente podrá abrir y cerrar cuentas en esas facultades bancarias solamente con uno de los socios. Está obligado a trabajar con un socio. Esas particularidades, que quizás una empresa que tenga alguna visión mucho más, podríamos llamarla, trabajosa o elaborada, implicará que este formulario no me sirva. Y ahí es donde yo le recomendaría siempre a la notaría, si dice que es un señor notario, yo necesito esta empresa, pero con estas características, ¿no? Mucho más amplias de lo que simplemente está en este formulario, que en realidad es muy sencillo, es muy general, o en todo caso también podemos pues buscar a los abogados, que son los que firman las minutas de constitución. En estos casos no hay minuta de abogado firmado, y por lo tanto no hay un asesoramiento de un letrado, ¿no? Y buscar un abogado especialista en derecho societario que les pueda brindar quizás unas herramientas más puntuales, ¿no? Eso va a depender de lo que yo busque en la formalización de mi empresa, ¿no? Simplemente trabajar con algo sencillo, tenemos estos mecanismos, o quizás trabajar con temas más elaborados. Porque, o también esperar que sobre la marcha vaya yo creciendo y necesite pues incorporar algunos elementos con mayor detalle jurídico, con mayor detalle empresarial, con mayor detalle contable, y quizás estos formularios que no me brindan, ¿no? Estas son básicamente políticas sociales, política del Estado, política del gobierno, de formalizar la empresa por esta necesidad que comentábamos hace un momento, de poder tener pues el empresariado nacional con un grado de informalidad pues bastante menor, ¿no? Estamos sobre un 70 y tantos %. Algunos creemos incluso que la reactivación económica no se da porque es difícil justamente reactivar a quienes serán informales, tienen que pasar previamente por un proceso de formalización. Y yo creo que estas políticas de Estado, de estos convenios que hace el Ministerio de la Producción, produce con los notarios, con los registros públicos, nos dan las facilidades, y creo yo, en lo personal, nos están dando las posibilidades de poder formalizar nuestras empresas, ¿no? Además del régimen tributario, ¿no? En pequeños negocios yo puedo afiliarme a un RUS, y en el RUS voy a pagar 40, 50 soles mensuales de impuestos, venda hasta no sé qué cantidad, que también son montos, no son montos tan pequeños, ¿no? Y poder formalizar, ¿no? Entonces, básicamente, esto era lo que yo quería compartir, no es para nada una clase de derecho societario, como mencionaba al inicio, ¿no? Sino básicamente los tips, ¿no? De cómo se están constituyendo las empresas en línea en la actualidad, de las facilidades que nos están brindando las herramientas digitales, porque con esto yo solamente estoy obligado a acudir una sola vez, por lo menos, ¿no? O en todo caso, lo mucho, una sola vez a notaría, físicamente a firmar. Todo el trámite registral, todo el trámite ante la SUNAT ya se elabora de manera virtual, ¿no? Entonces yo creo que podemos aprovechar esto para efectos de garantizarnos la seguridad de nosotros, la seguridad de nuestra familia, ¿no? Y poder pues emprender nuevos proyectos que creo yo todos estamos inmersos en esta coyuntura. ¿Listo? Yo simplemente para finalizar, nuevamente agradecer a la Asociación Ensopradina,
reiterar el honor que tengo yo de dirigirme el día de hoy a ustedes. Definitivamente quedo como servidor de todos ustedes. Tienen ahí mis contactos personales, el teléfono, el correo, la página igual de la notaría. Cuando ustedes gusten, me llaman de muchas promociones. A veces me extraña porque no me llama solamente gente de mi promoción, sino gente de mi promoción mayor, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿tú te acuerdas cuando tú eras chivo, técnico, yo estaba de perro? Ahora no te resuelvo nada, ¿no? Para nada, obviamente, ¿no? Con mucha alegría, siempre estamos ahí en confraternidad, ¿no? Con las diferentes promociones. Para compartir, por ejemplo, a raíz de esto, cuando yo vine a Huaraz acá hace 8 años a desarrollar la función notarial, me encontré con muchos leonsopradinos. Y constituimos hace 8 años, lo busqué después también, una asociación leonsopradina inscrita en los registros públicos, ¿no? Constituida con notario, inscrita en registros públicos, la Asociación Leonsopradina de Huaraz, que también cada vez, obviamente ahora peor por la coyuntura, no nos reunimos, pero que hemos hecho mucha labor social. En algún momento coordinamos con la municipalidad y transmitimos La Ciudad de los Perros, por ejemplo, a los chicos de tercero, cuarto, quinto año de colegios nacionales, ¿no? De Huaraz, sino también la Asociación Leonsopradina queda para ustedes, bueno, el día que esto se restablezca, encantados de recibirlos en la ciudad de Huaraz, para efectos de turismo, etcétera. Y bueno, quedo de ustedes para cualquier consulta, aclaración que necesiten, con la mayor confianza y con toda honestidad. Nuevamente, gracias por la atención y quedo de ustedes. Gracias, Víctor. En realidad ha sido muy aleccionador y claro, ¿no? Sobre todo tu discurso. Yo solamente, antes de abrir las preguntas, bueno, a todas las personas que quieran preguntar, pueden levantar la mano si lo quieren hacer directamente, y también tengo algunas preguntas en el chat, que yo los podría canalizar. Lo que quería preguntarte era, yo me acuerdo cuando hice una sociedad, ¿no? Con un amigo, ¿no? Fui a hacer el depósito, ¿no? Ya había hecho los trámites en la notaría, fui a hacer el depósito, y al final él quería ser el gerente general, ¿no? De la empresa. Y en el banco no lo aceptaron porque estaba en Infocor. Entonces, casualmente, yo tuve que ser el gerente general, sin quererlo, vamos a decir, porque de una u otra forma no tenía ningún antecedente. No sé, ¿qué tiene que ver eso respecto al tema de constitución o cómo el banco filtra eso para efectos de constituir la empresa? Sí, bueno, en la práctica hemos visto mucho estos casos que tú comentas, ¿no? Ya es política de cada banco. Cada banco establece, ¿no? Si es que alguna persona, básicamente que esté en central de riesgo, pueda o no habilitar una nueva empresa. Se entiende, la lógica de ellos es que, oye, si tú estás en una central de riesgo es porque justamente has tenido malos manejos empresariales, no malos manejos personales desde el punto de vista bancario, o sea, tienes deudas que no has cancelado, deudas que todavía están pendientes. Por lo tanto, como que es una especie de muerte civil empresarial, ¿no? No permitirles que puedan desarrollar otra empresa. Quizás desde el punto de vista jurídico, un poco más conceptual, un poco más académico, se podrían ser bastante cuestionables, pero en la práctica empresarial las cosas se requieren tener mucha celeridad, mucha rapidez. Entonces, ponerse a discutir con el banco, porque además son políticas que ya se han creado desde las centrales de los bancos, que se aplican a todas las agencias, lo recomendable es, como tú dices, cambiar quizás a gerente general. Para efectos solamente del aporte del capital en una cuenta bancaria. Exacto. No para efectos de que pueda tener una empresa y inscribirla en registros públicos. Ojo, ahí hay que diferenciar. Los notarios no van a verificar si la persona está en una central de riesgo para que pueda suscribir como socio de una determinada empresa. Eso no. Eso es una política solamente bancaria y para ese caso concreto que tú has mencionado. Sí, quería aclarar porque yo fui el primer sorprendido, ¿no? No pensaba que los bancos habían tomado en cuenta eso, pero sí me parece relevante para el webinar porque a algunas personas le pueden pasar lo mismo que yo y es mejor mencionárselos, ¿no? Pero sí, sí, claro, muy buena. Chévere, chévere. Bueno, a ver, tenemos aquí a Gustavo, que dice, buenas noches, promoción, muy didáctica la imposición. Una consulta, ¿una IRL puede pasar a sociedad anónima o sociedad anónima cerrada? ¿Tiene beneficios? Sí, bueno, en la práctica, les soy bastante honesto, en el día a día, bueno, tenemos derecho a reserva, pero creo que desde el punto de vista académico, que es esto, una charla, podríamos compartir sin mencionar temas concretos, se está volviendo muy común la transformación de empresas, que es también una figura societaria que está regulada
en ambas legislaciones, la Ley General de Sociedades y la Ley de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, en donde una IRL pasa a ser una SAC, o por ejemplo, una SAC o una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, se van los socios y pasan a ser una IRL, ¿no? Esto se da en la práctica por diferentes motivos. Uno, porque quizás ya la empresa que yo quiero transformar en otra ya ganó cierto renombre en el ámbito empresarial, ¿no? Respecto al nombre o respecto a una marca registrada. Y en segundo lugar, porque quizás esta empresa, quizás sea uno de los elementos más importantes, tenga un capital ya registrado, un capital importante, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, si yo voy a armar otra empresa, yo tengo que pagar a registros públicos un capital, tengo que gastar también en la notaría, y los gastos en registros públicos son 3 soles por cada 1000. Entonces, hay gente que quiere poner a veces de capital 1 millón, puede hacerlo con infinidad de bienes que sumen 1 millón sin ningún problema, pero el registro público va a pagar una tasa bastante alta, ¿no? Entonces, a veces lo que no se quiere perder de la empresa que yo quiero transformar es, como te digo, el nombre, es el tema del capital, y desde el punto de vista empresarial, porque ya esa empresa también ya tiene determinados clientes, ¿no? Tiene determinados proveedores, tiene determinados clientes, ya tiene todo un background que si yo tengo problemas respecto a querer ampliarla para incorporar más socios y cambiar de IRL a otra empresa, o hay socios que están saliendo y quiero hacer una IRL, son elementos que yo voy a considerar. Obviamente, esos son decisiones de los socios, ¿no? de los dueños de la empresa, en función, pues, si uno entiende, a una mejora empresarial. Pero es bastante común, es posible que una IRL, que está en una ley particular, pase a una de las otras sociedades que están en otra legislación y viceversa, ¿no? O sea, por ese lado es bastante común. Ok, Víctor. Después también Ronel Pillaca dice, ¿hay un monto mínimo para el capital social? Esa es una pregunta. Y la otra dice, ¿este sistema del que habla está habilitado a nivel nacional? Es decir, ¿se puede realizar desde cualquier provincia? Sí, bueno, en primer lugar, como mencionábamos, el capital no requiere un monto mínimo, para nada, ¿no? Yo puedo constituirlo con 1 sol, con 100 soles en bienes, ¿no? La práctica, como le digo, la gente lo pone en bien. Todos tienen, por ejemplo, un teléfono celular, ¿no? Puedes tú aportar tu teléfono celular y ese es tu único capital, ¿no? Dependiendo del giro. Y por otro lado, este sistema es a nivel nacional. Sí, esto se está viendo a nivel nacional. Todas las oficinas registrales a nivel nacional están recibiendo estas constituciones, porque acá la transformación que ha habido es que, si bien es cierto, nosotros como notarios todavía no tenemos la escritura pública electrónica, sí se ha implementado lo que se denomina el parte digital. Entonces ya no es un parte físico, sino es un parte por el cual el notario, a través del sistema de registros públicos, envía la información digital, con lo cual se evita la suplantación de identidad, la falsificación de partes, etcétera, etcétera. Se brinda mayor seguridad, obviamente, y además se genera una celeridad, ¿no? Porque esto implica que se avance mucho más rápido la Constitución. Y esto es a nivel nacional. Ustedes pueden ir al SID-SUNAR, como les digo, ahí está un directorio notarial para que ustedes elijan en función al departamento, a la provincia y al distrito, ¿no? Entonces, esta es una política a nivel nacional. Correcto. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Kevin Pérez. Dice, buenas noches, doctor Estacio. Le saluda Kevin de la 58 promoción. Mi consulta es respecto a una IRL. Si el gerente general fallece, pero se tiene una subgerente, ¿cuáles son las acciones a realizar? O lo recomendable, si se puede o no el subgerente asumir la gerencia, o se tiene que liquidar la empresa. Bueno, en el caso de las IRLs hay que tomar en cuenta de que también es posible, a pesar de que hay un solo socio, de que tengamos un gerente. El gerente puede ser el socio, que en la práctica es muy común, se le denomina titular gerente. O el mismo titular puede designar a una tercera persona para que sea el gerente. Entonces, si yo estoy en el supuesto de que el titular es además el gerente y falleció, tendríamos que, estamos ante un supuesto de disolución de la empresa, ¿no? No tenemos socio, ¿no? Acá ya, y en el segundo supuesto, para entrar a la generalidad, si yo tengo un gerente que ha fallecido y tengo un titular que es diferente, él puede nombrar fácilmente a otro gerente sin ningún problema. Si hay una subgerente, puede nombrarla como gerente y nombrar además a una subgerente. En el primer caso, ya corresponderá a la sucesión, ¿no? Ya sea testamentaria o intestada de este titular, pues desarrollar las acciones, ¿no?, de liquidación para efectos de recuperar el capital, ¿no?, etcétera, o incluso también hasta poder continuar con la empresa, ¿no?
En el caso también de las sociedades anónimas asociativas, donde hay más de un socio, y es muy común ahora también, está falleciendo mucha gente, uno de los socios fallece, la asociación puede entrar justamente para, pues, definir, por ejemplo, la venta de las acciones del socio fallecido, quizá designar una persona para que se encargue de lo que vendría a ser el desarrollo normal de la empresa, ¿no? Etcétera. Entonces, acá tenemos que pasar previamente por una sucesión intestada, ¿no? Si es que no ha dejado testamento la persona que falleció, que obviamente es la generalidad de los casos, ¿no? En nuestra realidad. Ok, a ver, acá tengo un nuevo mensaje. Ok, Ronald. Gracias por su aclaración, doctor. Una consulta más. Es con respecto al nombre comercial. Si mi empresa se llama Casafranca Exportaciones SAC, entonces el nombre comercial puede tener otra denominación, por ejemplo, CS Sport o otro, y es necesario registrar ese nombre en Indecopi, ¿cierto? Sí, habíamos mencionado al inicio de que una cosa es la denominación de la empresa, ¿no? El nombre jurídico de la empresa, y por otro lado, el nombre comercial. El nombre comercial no tiene por qué ser similar al nombre de la empresa. Lo que van a tener que evaluar es quizás con las personas especialistas o el mismo Indecopi, verificar que no exista la marca ya, que no esté registrada, ¿no? Dicha marca, y cumplir con los requisitos que Indecopi establezca para tal efecto, ¿no? Son cosas muy distintas, muy diferentes, no están ligadas. Hay, por ejemplo, empresas como la que tú mencionas, que puede tener un nombre comercial que no tenga pues la mínima vinculación, ¿no? En absoluto, y no hay ningún problema, no hay ningún problema. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y preguntar directamente al doctor Víctor. Si es que alguien, para poder habilitar el micro, me dicen ustedes, no sé. Esas son las preguntas que yo tengo, por lo menos. El hermano Kevin está queriendo preguntar, Juan. Hermano Kevin. Sí, he leído las preguntas de él. A ver. Tiene otra, seguro. Kevin, pues, ¿puedes habilitar tu micrófono si tienes alguna pregunta más? Buenas noches, hermanos venezolanos. Mi nombre es Kevin Pérez, como les mencionaba. La pregunta es la siguiente. Yo tengo una empresa que la constituí, ¿no? Que en el testimonio de constitución, la empresa se llama Grupo de Inversiones Horizonte SAC, ¿ya? Pero al momento de realizar el trámite ya ante registros públicos, solo la han consignado como Grupo de Inversiones Horizonte SAC. Han obviado el D. No sé, quisiera saber si es que esto me puede traer algún inconveniente posterior, porque yo ya con el apuro que tenía de poder facturar, he realizado, como me ha registrado registros públicos, he realizado ya el trámite del RUC y la impresión de facturas y toda la documentación que requería para la empresa. Esa sería mi consulta. Bueno, en principio sí, obviamente hay un problema, ¿no? Un problema de registros públicos que implicaría hacer una rectificación de oficio, porque si tú me dices que en la escritura pública figura, en este caso, una preposición, que es la preposición de, y que me imagino está también en el parte notarial que está en el archivo del registro, ¿no? Este error del registrador a la larga te va a generar problemas. Entonces ahí creo que yo puedes tener dos opciones. La más complicada sería corregir en registros públicos, ellos lo van a corregir de oficio. Tú entras a la página de SUNAR y hay un link que dice rectificaciones materiales. Ellos solitos lo van a corregir porque es un error de ellos. Y más, no te van a cobrar tampoco nada. El problema que va a haber es que si tú ya has comenzado a facturar, a hacer toda una vida empresarial, quizás lo que te convenga sería modificar la constitución de la empresa, ¿no? Y quitarle la preposición, que sería quizás mucho más fácil. Como estrategia, ¿no? Como estrategia. Lo correcto sería obviamente lo primero que te mencioné, pero como estrategia, para que no estés cambiando todo lo que ya tienes, es quitarle quizás la preposición, ¿no? Ok, Kevin. Ok, doctor, muchas gracias. Disculpe, ¿cuál sería el trámite en este caso para poder hacer la segunda opción, ¿no? Porque, como me dice, ya tengo una vida empresarial ya creada para la empresa. ¿Cuál sería el trámite o cuál sería la documentación que tendría que presentar ante el notario? Sí, bueno, en este caso básicamente es una modificación de nombre que implica una modificación de estatuto. Para esto tienes que tener tu libro de actas aperturado, hacer una asamblea con todos los socios, una junta general de accionistas, y ahí justamente modificar el nombre, ¿no?
si es que tuvieras algún problema de fiscalización básicamente tributario posterior, porque igual como el nombre ya está en registros públicos, también obviamente sería primero ratificar y luego quizás corregir, ¿no? O modificar, ¿no? Porque si tú le mandas directamente al registrado la modificación, el registrado va a decir, oye, por acá está bien. Claro, van a tener que rectificarlo, ¿no? O sea, tu caso es un caso un poco de laboratorio como para examen de universidad. Como para tesis. O para tesis. Doctor, gracias Kevin, gracias por participar. Acá hay una pregunta de Javier Mayaupoma. Dice, ¿hasta qué monto de incremento permite el beneficio de reducción de costos? Ya, entiendo de que lo que se quiere es acceder a estos programas de Produce, estos convenios, como les mencionaba, el de 50 soles, la escritura pública de 50 soles, espero que no haya más notarios acá porque quizás a algunos no les convenga mucho el tema, pero esta escritura social de 50 soles tiene un monto máximo de 12.900 de capital y 2 socios, ¿ya? Y no paga gasto registral tampoco, ¿no? Ya posteriormente a este monto, o si hubieran más socios también, habría que ver si es que la notaría en particular tiene un convenio, porque como le digo, había muchos convenios con Produce. Entonces, si ustedes recuerdan, hace un tiempo se promocionó mucho el saca tu empresa en 72 horas, en 24 horas, básicamente Lima, ¿no? Que eran los que estaban más interconectados a diferentes provincias. Y la idea era justamente eso, que el ciclo de la documentación, ¿no?, sea mucho más ágil, de notaría, registros y SUNAT, y también en función a los costos, ¿no? Entonces, básicamente para fomentar la formalización de lo que vendría a ser las pymes en realidad. Entonces, el 12.900 soles y 2 socios son este beneficio que hay en la actualidad, ¿no?, de la escritura de 50 soles. Correcto, doctor. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, observación? Hola, buenas noches. No sé si me pueden escuchar. ¿Ronel? Sí, sí, sí. Adelante, Sí. Ronel. Buenas noches. Hola, doctor, muchas gracias por el aporte. Para empezar, muy, muy interesante la clase, de verdad. Felicitaciones, doctor Víctor Ocasio. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es necesario una minuta para la constitución de la empresa? Porque he visto que hay una modalidad para constituir una empresa sin minuta. No sé si me podría aclarar ese tema. No recuerdo bien la ley que estaba regulando este tipo de modalidad de constitución de empresas sin minuta. Doctor. Sí, claro. Acá quizás un poco para aclarar. En el sistema notarial peruano, y básicamente quizás en toda la región del Pacífico, pero no tienen todas las realidades, las escrituras públicas son básicamente escrituras públicas que se autorizan en función de una minuta asistida. Una minuta asistida, es decir, una minuta donde las partes manifiestan ya una primera voluntad, ¿no?, del acto jurídico que quieren en particular celebrar ante escritura pública ante notario, y suscrita por un letrado, por un abogado. Lo que se entiende de esto es que el abogado, ¿no?, justamente es el que brinda el asesoramiento a las partes de todas estas formalidades jurídicas para que simplemente vaya a la notaría y el notario simplemente incorpore la minuta a la escritura pública. Obviamente va a ser un examen, una calificación de legalidad de la minuta, ¿no? Pero se entiende que cuando ya tienes tú el asesoramiento del abogado, no hay problema en que se emita la escritura pública. Lo que está haciendo estos programas sociales, desde hace ya varios años atrás, y básicamente a través del SIC-SUNAR, ¿no?, de registros públicos que le comentaba, era eliminar este requisito de la minuta. Por eso que se crean formularios, plantillas. Cuando yo ingreso al SIC-SUNAR como ciudadano, voy a ver plantillas y voy a escoger la de IRL, la de SA con directorio, la de SA sin directorio, con gerente, yo escojo la que quiera, ¿no?, la plantilla que quisiera, y ya no hay minuta. Entonces, este caso, que quizás es mucho más común en Lima, en realidad, ¿no? Porque en provincias, normalmente, quizás los abogados no son los que suscriben la minuta, normalmente las notarías les hacen todo el trabajo. En la práctica, como le digo, el hecho que tenga o no tenga minuta, básicamente ejemplifica, ¿no?, el nivel de asesoramiento que ha podido tener el empresario, el emprendedor, al momento de constituir. Por eso les comentaba, a veces vemos muchos errores cuando quedan en el CID por algunas formalidades que obviamente pues el ciudadano no va a conocer, ¿no?, que son aspectos más jurídicos. Por eso se recomienda que a veces coordinen con la notaría o coordinen con Produce, porque Produce sí hace como que cierto filtro, ¿no? Y además que a través de Produce uno puede acceder a estos convenios. Pero igual un ciudadano
puede escoger y entrar al Seccionar y él mismo hacer su empresa, ni ningún problema, sin produce, sin nada, ¿no? Pero ahí vendrían estos temitas, ¿no? De que podrían entrar pues algunos defectos, que lo que va a hacer es que cuando el notario mande registros públicos para que se constituya la empresa, el registrador observe esa constitución y uno se ve obligado a sacar una aclaratoria, ¿no? Entonces, lo del Seccionar, ninguno tiene minuta. Todos los formularios del SIC, independientemente de los costos, ninguno tiene minuta, ¿no? Para aclarar la pregunta del compañero. Gracias, Ronald. Gracias, Víctor. Javier Mayopoma está pidiendo la palabra. Adelante, Javier. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches con todos. Doctor Estacio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi consulta, creo que no se le llegó a entender en el texto, era que entendí que había un beneficio también para incrementos de capital. Tal vez entendí mal. Si es que hay este tipo de beneficio, ¿hasta qué punto emite este beneficio de incremento? Por ejemplo, hay muchas empresas que iniciaron pues con 1.000, 10.000, 100.000 soles y actualmente pues tienen que variar sus capitales dependiendo de sus posibilidades. Y el otro punto era, debido a todo lo que ustedes han, bueno, lo que acá, Se fue, creo, Javier. Kevin, después de Javier, puedes hacer tus preguntas. Javier, ¿puedes repetir tu pregunta? ¿Se está yendo tu señal? Uy, La se fue. segunda, la primera me quedó clara, la primera sí, Ajá. me quedó clara. La segunda. Ha salido del chat. Parece O que quizás fue, claro, escribirla por el chat y normal la compartimos. En cuanto a la sí. primera, sí, aclaramos. Yo había entendido Ya. quizás otro tema, ¿no? Ahora que lo Ok. ha formulado nuevamente, sí. En el aumento de capital no hay ningún convenio. No existe convenio para alguna facilidad notarial o registral en relación a los costos para los aumentos de capital, ¿no? No sé si será una política produce, al menos no hay un convenio firmado. El último que tenemos de hace más o menos, que será menos de un mes, es el de la constitución, es en 50 soles, y todos estos planes se basan básicamente en lo que es la constitución de la empresa, no en las modificaciones posteriores como pueden ser los aumentos. Entonces, en eso va a depender simplemente de los costos que cada notaría cobre en función a las variables. Algunos cobran en función a determinados montos, ¿no? Es una escala de precios. Y en registros públicos igual van a cobrar 3 soles por cada 1.000, ¿no? De capital que se va a aumentar. Entonces, en la actualidad no tenemos ninguna política pública ni convenio que se haya suscrito para el caso del aumento propiamente dicho, ¿no? Gracias, doctor. Kevin, ¿puedes activar tu micro, por favor, que tienes una pregunta ahí? Ya, doctor, disculpe. Bueno, hablando del sistema en este caso, ¿no? Quisiera saber si es que ya está implementado o cuál sería la forma en realidad para realizar los pagos, porque si todo va a ser de forma virtual, ¿cómo se estarían realizando los pagos tanto con el notario y tanto con registros públicos, ¿no? Sí, ahí, bueno, quizás me faltó completar. Los pagos, como les mencionaba al principio, ¿no? Ahorita casi todas las notarías, bueno, todas las notarías tienen ya, según los protocolos de sanidad que se han habilitado y los planes de vigilancia que hemos mandado al Ministerio de Salud, herramientas tecnológicas para el asesoramiento, que antes era presencial, ¿no? Y así evitar que se acerquen a la oficina, evitar aglomeraciones, ¿no? Y obviamente los riesgos. Estos asesoramientos implican de que uno al final vaya una sola vez a notaría a firmar la escritura pública y entonces en ese momento es donde uno ya se liquidan los gastos notariales o los gastos registrales. O dependiendo de la política de la notaría, antes de quizás ya elaborar todo el proyecto, puede darte cuentas, ¿no? A efectos de que tú puedas cancelar los derechos, ¿no? Por ejemplo, en la zona de provincia donde yo estoy, además de las transferencias bancarias que hay, implementado pues el tema del YAPE, el tema del PLIN, el tema de Luquita, ¿no? Porque mucha gente lo usa en el día a día, no es muy común. Entonces yo entiendo que así, obviamente también otros colegas han implementado todas las plataformas digitales que hay en los bancos a efectos de proporcionarle pues esa facilidad al usuario, ¿no? De que los gastos que tenga que cancelar, lo cancele pues en una sola oportunidad e incluso también de manera virtual, ¿no? Correcto. Jaime Carguavilca Fabián, no entiendo tu pregunta. ¿Puedes activar el micro y preguntarle directamente al doctor? Jaime. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver. No, solamente mi pregunta era,
¿O qué más me conviene de repente, ¿no? En relación a hacer una comparación entre una asociación, ¿no? Y una constitución de una empresa, ¿no? De repente puedo trabajar con cooperación internacional, ¿no? Dependiendo del rubro que yo quisiera, ¿no? Pero de repente yo conozco muchas asociaciones que más ganan con una asociación que con una empresa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál me sería, a tu criterio más o menos, quisiera un análisis sobre eso? Sí, claro, claro. Sí, te entiendo claramente la pregunta y lo he visto también bastante en la práctica. Las asociaciones, en principio, a diferencia de las empresas que habíamos mencionado en las generalidades, tienen un fin netamente lucrativo. Las asociaciones tienen un fin contrario, que son justamente fines no lucrativos. Y al tener fines no lucrativos, sino más de promoción, de desarrollo, de crecimiento social de los miembros de la asociación, puede ser hacia adentro de la asociación, como por ejemplo la Asociación de Sopraína, ¿no? La Asociación de Sopraína se crea para beneficio de todos nosotros. Y por ejemplo, temas como esto, compartir un poco nuestras experiencias, nuestras profesiones, nos ayudan a todos, ¿no? Esa es la finalidad. Pero también puede haber otro tipo de asociación cuyo acción sea más, no cerrado a su grupo de asociados, sino más abierto, ¿no? Entonces, ahí ya se va transformando más en una ONG, ¿no? Una ONG que recibe cooperación internacional, pero la cooperación no es para el bolsillo de los directivos, porque ahí no hay socios, ¿no? Hay miembros de los directivos y asociados, sino justamente es para los fines concretos que va a desarrollar. Lo que pasa es que en la práctica, muchas asociaciones, muchas ONGs se han convertido pues en empresas, ¿no? O sea, digamos las cosas como son, y esto está en los medios de comunicación, eventos académicos, etcétera, en donde el tema lucrativo pasa por los sueldos de los directivos. Acá en la empresa, los socios pueden nombrar un gerente y ponerle una remuneración al gerente en función a lo que desarrollan, ¿no? En la práctica, a veces cuando uno empieza con un emprendimiento, más de un rubro tipo MIPE, ¿no? En donde la facturación no es tan alta, el gerente es el socio, ¿no? A él le importa, obviamente, desarrollar una acción para que todos ganen dinero. Pero si llevamos empresas transnacionales, etcétera, el gerente tiene otro perfil, ¿no? Es un administrador, es un economista con maestría, con experiencia, etcétera, etcétera, y obviamente vive ese gerente de su sueldo, no es lo que gana la empresa, sino básicamente su sueldo. O sea, es un trabajo más, ¿no? Como un abogado del Ministerio Público, como un juez, como un profesor, vive de su sueldo. Y en el caso de las ONG pasa lo mismo, ¿no? Sino que a veces los sueldos que uno puede percibir ahí no tiene un marco. Yo puedo ponerle igual que la empresa. El gerente puede ganar, si quiere, 100.000 soles, ¿no? El tema es que cuánto tiene que ganar la empresa para que el gerente gane 100.000, ¿no? Por ejemplo, lo mismo ocurre en una ONG. A veces un poco se desnaturaliza la figura, ¿no? Desde el punto de vista obviamente no ético, ¿no? Estableciendo quizás montos muy elevados, aprovechando justamente que no están haciendo actividades lucrativas, porque no pueden hacer, sino recibiendo, ¿no? Ingresos de otras asociaciones. Y bueno, ya en la práctica sé también que ya que cada vez esto se viene fiscalizando más, ¿no? Porque la idea de la cooperación internacional, que es la que básicamente provee los recursos, es de que se generen cada vez más acciones sociales. Entonces se da un dinero porque hay un proyecto determinado, ¿no? Obviamente en ese proyecto habrá que contratar pues quizás a un especialista en un área específica, a un científico, obviamente no son costos muy, muy, muy cortos, ¿no? Entonces eso puede fundamentar o sustentar quizás los gastos de un proyecto. Pero en la práctica, bueno, habría que ver qué cosas queremos hacer, ¿no? Pues yo siempre digo a veces, si lo que queremos hacer es ganar dinero, creemos una empresa, es un ilícito, es válido totalmente, ¿no? Quizás busquemos otra figura desnaturalizando y por ahí quizás entrando pues a situaciones, como se ha visto, y uno ve en los medios, de actos que no están marcados dentro de la legislación y que en algunos casos incluso pueden llegar a tipificar pues conductas que están reguladas en el Código Penal, ¿no? Y esto obviamente y atenta contra nuestra libertad, nuestra imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, doctor. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, consulta dentro del grupo. Yo ya agoté lo del chat. Javier. Adelante, Javier. Sí, se quedó pendiente. Puedes activar tu audio. Adelante. Sí, disculpe, creo que se cortó un poco la comunicación. Doctor, la información
física y ahora todo se está manejando a través de Internet. No sé si es que nos podría ilustrar un poco con respecto a cómo se está haciendo, bueno, ya nos explicó en el caso de las notarías, pero después de la notaría, nosotros como usuarios también tenemos que hacer trámites de todas maneras con la SUNARP. Actualmente se están haciendo virtualmente. Eso me cayó de sorpresa hoy día, que quise sacar una copia literal y una vigencia de poderes. Sí, claro, clarísimo. El SUNAR cada vez más está implementando el uso de las herramientas digitales. Como tú has mencionado ahora, las copias literales, la vigencia de poder, modificaciones de estatuto, nombramiento y remoción de gerentes. Dentro de modificación de estatutos, ojo que está el aumento de capital, la reducción de capital. Todavía no está, por ejemplo, la transformación que alguien por ahí comentó, ¿no? Pero poco a poco está ampliando para que simplemente uno se acerque a notaría y notaría sea el que justamente efectúe el trámite virtual. Salvo en el caso de las copias literales o los servicios de publicidad, como se denomina en el ámbito registral, que un ciudadano directamente lo puede hacer. Para eso entra a la página www.sunar.gov.p o la que ahora establezca el gobierno. Como digo, el gobierno está centralizando todo en una sola página y de ahí uno va derivándose, pero al final la plataforma es la misma, y crearse una cuenta en el sistema de publicidad registral en línea, el SPRL. Uno lo va a encontrar cuando entre en la página de SUNAR, el SPRL, uno crea su cuenta, entonces uno puede sacar de ahí copias literales, copias simples, vigencias de poder, y obviamente esto ayuda mucho porque ya no tiene uno que acudir pues, a la oficina registral. En el caso de Lima, por ejemplo, veo que las oficinas están saturadísimas, ¿no? En provincia también, están trabajando, ojo, también con la mitad de personal, con protocolos, etcétera, etcétera, ¿no? Que son políticas ya del Estado para todas las personas que brindamos servicios, privadas o públicas, y sí hay que considerar de que quizás los tiempos se están un poquito alargando. Antes uno sacaba una vigencia quizás de un día para otro, ahora puede demorar 2 o 3 días. Eso también tienes un poquito que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero sí es posible sacar ahora todos los servicios de publicidad, básicamente copias literales y vigencias de poder, a través del sistema, ¿no? Para eso simplemente creas tu cuenta, tienes que tener una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, lo pagas en el momento y te llega esto a tu correo, ¿no? En algunos casos al correo, y en el caso de la vigencia del poder, te va a llegar, tienes que hacerle seguimiento. Dentro de la SPRL de registros, hay una opción que dice solicitar copia certificada, y tú vas a entrar si es de registro de propiedad inmueble, registro de persona jurídica, anotas la partida de tu empresa y la solicitas. Y más abajito de eso dice el estado de la solicitud. Entonces tú vas a estar ahí verificando con el número de solicitud si ya está atendida la publicidad. Si está atendida, ahí va a ser una opción que dice ver y tú lo vas a descargar. Y eso lo puedes guardar. La ventaja que hay es que antes tú sacabas, por ejemplo, una vigencia de poder de empresa, de persona jurídica, para cada trámite. Si te pedían en la SUNAT, sacabas una vigencia y se quedaba allá. Si te pedía un notario, sacabas una vigencia y se quedaba allá. Ahora no, la ventaja que hay es que tú lo descargas y puedes imprimirla la cantidad de veces que quieras. Muchos te piden un mes de vigencia. Bueno, en un mes puedes imprimir las veces que quieras, ¿no? Ese creo que es una ventaja que Registros Públicos está brindando ahora. Ya, doctor. Entonces, bueno, ahorita no tenemos más preguntas. Lo que sí quería anunciar a todos es que este webinar se está grabando y va a ser publicado en el YouTube oficial de la Asociación Osteopradina, al igual que el material que me ha alcanzado el doctor Víctor Estacio, está a disposición y lo vamos a enviar a las personas que se inscribieron mediante el número indicado, 9434-05745. Van a poder recibir el material con todo gusto que nos ha compartido el doctor. Así que, bueno, invocarlos para que puedan seguir participando de los webinars. Esta semana que tenemos adelante, a partir del 24, va a ser una semana muy especial. El día jueves 26 es el día del colegio, y va a haber una ceremonia también que vamos a transmitirla por Facebook, al igual que el sábado 29. Hemos pedido obviamente a las promociones para que puedan mandar videos de su desfile de cada promoción para emitirlos el día sábado 29 a través del Facebook de la asociación. Y obviamente también estamos invitando para que personalmente manden sus saludos a su promoción, a las promociones bodas de oro, bodas de plata o simple y llanamente al colegio.
Así que esperamos participación. Yo creo que el tema virtual nos debe seguir uniendo, fortaleciendo, porque creo que esa es la labor que estamos haciendo y dando estos servicios, agradeciendo a Víctor, obviamente por su participación, y a muchos hermanos que todavía tenemos programados webinar casi hasta fin de año, y de todas las promociones y de todos los rubros. Así que vamos a tener a bien tenerlos aquí y volverlos a ver y a convocar, ¿no? En este momento voy a abrir los micrófonos, o pueden abrir. Juancito, un ratito para un tema. ¿Cuándo? No, el señor Corbeto. Adelante, señor Corbeto. A ver, para expresarle a toda la comunidad que para la semana la primera semana de septiembre tenemos el programa de asesoría contable tributaria. ¿Ya? Vamos a hacer la publicidad correspondiente, todos los que estén empresa o personas con negocio que les interese el tema de la asesoría contable tributaria. Muy bien, Juancito, para ti. Continúa. Gracias. Bueno, el señor Carlos Corbeto es el director de Relaciones Públicas de la Asociación Aciopradina, por si no lo conoce. Sé que hay muchos alumnos o compañeros de su promoción también. Así que bienvenido, Carlos. Voy a dejar los micros abiertos para poder despedirnos del doctor Víctor y puedan expresarle sus palabras, no sé, lo que quieran decir para antes de terminar la sesión. Adelante, por favor. Un fuerte abrazo, Víctor. Excelente exposición, de verdad muy agradecido, muy ilustrativo. Me voy a abrir mi cuenta hoy día mismo, si es que puedo. De verdad es muy, muy buena la información. Muchas gracias, Víctor. Y saludos a todos los hermanos nuestros participantes y también porque tenemos aquí también familiares y otras personas, y ese es el rol, ¿no? Apoyar y crecer socialmente. Gracias a todos. Gracias, Luis. Presidente de la Asociación Aciopradina, Luis Herrera Romero. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera despedirse de Víctor? Ya, doctor. Buenas noches, soy Antonino. Quería agradecerle, doctor Víctor Estacio, por su tiempo. La vaina para cambiar eso. Por la explicación muy clara, los felicito también. Ya cualquier cosa, si tenemos necesidad, los estaremos contactando. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Nino. Gracias. Buenas noches. No, yo para acabar, quiero igual agradecer pues a la asociación, en nombre del presidente, el doctor Herrera, quedo a su disposición, ¿no? La idea de la charla era básicamente pues ser lo más claro posible, entendemos que no somos abogados, espero que se haya tomado en cuenta ese tema, y no, encantado de apoyarlos, como le digo, son varias promociones que siempre con todo el cariño y con el gusto recibo las consultas, trato de responderlas en el menor tiempo posible, ¿no? Entender también que a veces la función no nos permite, pero sí, todas las consultas siempre las recibo por WhatsApp, así que encantado nuevamente de estar con ustedes y en cualquier otra oportunidad que se requiera otros temas o quizás el mismo, quedo de ustedes. Fuerte abrazo. Te agradecemos, Víctor. Gracias por tu tiempo. Saludos, Víctor. Sí, buenas noches. Le saluda Manuel Espinosa de la 29 Promoción. Bueno, yo voy a hacer mi ONG, voy a hacer la final. Conviene más. Es más lucrativo. Gracias, Víctor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hermano. Gracias por participar. Gracias. Gracias a ustedes. Bruno y Delfonso, ahí está, Javier. Aquí dice la 47. Bruno. Sí. Harold Anderson, claro. Gracias, Rico. La 47 hay varios. Enrique también está ahí. Enrique. Bruno, ¿me escuchas? Enrique Cabero. Claro, Caberito. Sí, Bruno estaba ahí. Me escucho. Bruno Moreno, ¿dónde está? ¿Bruno Moreno se fue? No. No, y Delfonso soy. Bruno y Delfonso está ahí. Bruno Moreno ya se fue a afeitar, ya creo. Después de la 25 plancha. Ahí Bruno ha puesto una foto de los 18, creo, con caballos en el colegio. Mira. Su madre. Sí. No, eso no fue la 18, fue la 19 en la kermés que hicimos en el año 64. Ya. Pepe Lucho Villavicencio. Que nos cuenten la historia real de quién fue el que mató el caballo, quién mató el caballo del coronel. Esa fue en la 14. Hay que preguntarle. ¿Todos los hermanos saben esa historia?
A Roberto No, Abugatá. no, por favor, aprovechemos, claro. Cuéntala, Pepelucho. No, yo no. Tiene que contarle a Roberto. Pero fue Bueno, una- lo cierto es que la historia que a mí me han contado es que el coronel era de caballería. Y lo que nos conocíamos como la chanchería tenía ahí su caballo. Y no, un par de cadetes que andaban de moda, de monos, de que querían siempre subir al caballo. Y el caballo era medio medio bronco. Y lo que me contaron es que había preparado un vale, le había puesto un montón de pastillas y cosas para dormir al caballo, y se le fue la mano y se murió el caballo. Y el coronel se quedó de una pieza, y al final creo que fueron 3, 4 cadetes a los que lo votaron así. O sea, creo que al final nunca quién fue, pero a los 3, 4 más relajados de esa promo, a Roy los votó, pero en una, ¿no? Pero, Qué anécdota. he buscado saber la promoción que ha sido y quién después, ¿no? Porque merece estar en una historia escrita, porque de verdad cuando me la contaron me he reído tanto. ¿Este juego va cuándo? En realidad, digamos, hay varias versiones, pero no hay nadie que haya dicho yo lo escribo, ¿no? Una crónica. Voy a motivar a los muchachos con un caballo para que desfilen virtualmente el día del reencuentro. Está bien. Listo, señores. Entonces, un gusto estar con ustedes. Cuídense un montón y nos estaremos viendo el próximo viernes y a celebrar la semana del reencuentro. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Un buenas poquito noches. por Beto. Chao, buenas noches. Luego, Un abrazo. chao, cuídense, Cuidarse todos. Sí, a cuidarse, A hermano. cuidarse. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias.